Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver en qué consiste Flexbox o el modelo de cajas flexibles de CSS. Entonces mi objetivo con este vídeo es que os vayáis entendiendo al detalle, o bueno, si no al detalle, pues con los conceptos básicos bien cogidos, bueno, sobre lo que es el Flexbox, ¿vale? Flexbox en CSS. Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo, para que sea porque como es un vídeo así un poco que tiene bastantes conceptos que vamos a ver, es ir siguiendo esta chuletilla de aquí para no perderme mucho y para que sea más cómodo también para vosotros, ¿vale? Entonces, venga, empezamos. Primero, ¿qué es Flexbox? Vale, pues Flexbox básicamente es una manera que nos da CSS de poder organizar los elementos, construir un layout, maquetar en nuestra página web. Y se llama modelo de caja flexible porque, bueno, los elementos de ese, bueno, lo que es un contenedor flex, que ahora veremos lo que es, pues podemos hacerlo más grandes, más pequeños, en función de la ventana y tal, ¿vale? En función del tamaño de la ventana. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, ¿cómo funciona el tema de Flex? ¿Vale? ¿Y qué es esto de contenedor Flexbox? O sea, contenedor Flex e items Flex, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es, primero, ¿cómo me creo yo un contenedor Flexbox? Vale, para crearme un contenedor Flexbox me vengo a la clase que quiero coger como contenedor, que bueno, no lo he dicho, pero aquí en este HTML pues tengo un div que es de clase container, que vamos a usar como contenedor flex, ¿vale? Y luego distintos ítems, que son estos cuadraditos de aquí, que bueno, no tienen mucho misterio, ¿vale? Pues tienen una anchura 100, altura 100, son cuadrados y el texto ese dentro, ¿ok? Entre ellos he establecido un margen de 10 píxeles, que bueno, aquí se está haciendo, o sea, aquí están separados, realmente aquí hay colapso de márgenes porque, bueno, en fin, ya dejaré por aquí el vídeo colapso de márgenes, que siempre lo digo, siempre lo nombro, no sé por qué en todos los vídeos. Entonces dejaré por ahí el vídeo, si queréis verlo, colapso de márgenes, a qué me refiero. Aunque bueno, ahora no viene a cuento, tampoco demasiado eso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, como veis, sale uno encima de otro, porque son elementos en bloque se va poniendo uno encima de otro, ahí no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer es, como digo, este container lo vamos a convertir en un contenedor flex. Para ello vamos a usar display flex, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Muy sencillo. Lo que ha pasado es que hemos creado un contenedor flex y los ítems que están aquí dentro pasan a ser ítems flex, ¿vale? Entonces, flex lo que permite es, según la dirección que nosotros le digamos, que ahora vamos a ver qué tipos hay y tal, colocar los elementos en fila o en columna, ¿de acuerdo? Uno al lado del otro, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que bueno, pues como con el tamaño que le hemos dicho aquí, de width 100 píxeles y o sea, anchura 100 píxeles, no caben todos aquí, se saldría fuera. Lo que hace Flex es que reduce su tamaño, ¿vale? Ahora veremos eso por qué ocurre, ¿ok? Pero de momento vamos a quedarnos con esto. Entonces, un contenedor Flex es eso, es sencillamente un div, un elemento cualquiera, al cual decimos, oye, quiero organizar los elementos de dentro, o en fila o por columna. ¿Vale? Ahora vamos a ver eso cómo se indica. Entonces, aquí tengo... Voy a cambiar esto de orden. ¿Me deja? Ahora, vale. Estoy más acostumbrado a tener aquí los estilos y aquí el HTML. Entonces, ya hemos visto lo que es un contenedor flex y los ítems flex. Vamos a ver esto de eje principal y eje cruzado. ¿Vale? Como he dicho, flex lo que nos permite es, en una dirección concreta, decir, quiero poner los elementos uno al lado del otro o quiero poner los elementos uno abajo del otro. ¿Cómo se indica eso? Eso se indica con la propiedad flex direction. ¿Vale? La propiedad flex direction puede tomar el valor de row, que es fila, ese valor por defecto, es decir, si yo esto actualizo, guardo, ¿veis? No ocurre absolutamente nada, ese valor por defecto. Si yo no pongo flex direction, es como si estuviese row. Luego yo puedo decirle, oye, quiero que me lo metas por columna, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Ahora, para no salirse en el eje vertical, ¿qué hace? Baja la altura de cada uno, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es esto de eje principal y eje cruzado? Bueno, pues eje principal básicamente es el eje en el cual se van a disponer los elementos siempre. Es decir, si yo digo que se dispongan en columna, pues se va a colocar uno encima del otro. El eje principal sería este, ¿vale? El eje vertical. El eje vertical sería el eje principal. Si yo los coloco como estaban antes, en fila, el eje principal sería el eje horizontal. ¿Cuál sería el eje cruzado? El eje cruzado es el contrario. Es decir, en este caso el eje cruzado sería el eje vertical. ¿Vale? Si yo lo pongo en columna, como antes, el eje cruzado sería el eje horizontal. Entonces, eso por un lado. Luego por otro lado también tenemos row reverse y column reverse, ¿vale? Como los he puesto aquí,
que, bueno, realmente, cuando tú estás disponiendo los elementos en fila o en columna, o en resumen, cuando estás estableciendo un eje principal, tenemos que tener en cuenta que dependiendo del modo de escritura, ¿vale? Los cuadrados se van a ir dibujando, o sea, los elementos se van a ir dibujando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por defecto, o sea, como aquí estamos en español, ¿no? Pues los cuadrados se van a ir escribiendo de izquierda a derecha. Ahora, si yo pusiese row reverse, se escribirían de derecha a izquierda. ¿Ok? Esto, bueno, lo podemos ver rápidamente. Si yo vengo aquí, pongo soy un texto 1 y soy un texto 2, entonces vais a ver que aquí sale primero el soy un texto 1 y aquí el soy un texto 2. Si yo ahora esto lo cambio y le meto un row reverse, cambia. Fijaros, soy un texto 1 sale aquí, soy un texto 2. ¿Vale? El reverse lo que hace es lo contrario. Es decir, si yo tengo que en español escribo de izquierda a derecha, el row reverse me escribe de derecha a izquierda. ¿Vale? Lo mismo con el column reverse. En árabe, el row reverse escribiría de izquierda a derecha, porque el árabe es al contrario. ¿Vale? Se escribe en árabe de derecha a izquierda. Bueno, dicho esto, tampoco tiene mucho misterio. Ahora vamos a ver qué es el flex wrap. Vale, fijaros que los elementos, como digo, con la anchura que le hemos establecido de 100 píxeles para cada ítem, se saldrían de aquí. Si tuviesen esa anchura, se hacen más estrechos, ¿vale? Los cuadrados, en este caso, que no son cuadrados ya, porque son rectángulos, no ahora, pero bueno. Precisamente eso, dejan de ser cuadrados. Imaginaos que yo quisiese que cuando no, o sea, que los cuadrados siempre manteniesen una anchura de 100 píxeles y cuando ya viese que tuviese que reducir tamaño, vamos, que llegasen aquí al final, ¿no? Siendo cuadrados, pasasen a la siguiente fila. ¿Cómo se hace eso? Con flex wrap, ¿vale? Flex wrap, fundamentalmente le podemos decir no wrap y wrap, ¿vale? Entonces, si yo le digo wrap, o sea, ahora mismo está a no wrap, ¿vale? El valor por defecto es no wrap, es decir, si yo actualizo, guardo, sigue todo igual. Ahora, si yo le pongo wrap, fijaros, ¿veis? Lo que digo, cuando ya no cabe aquí, el siguiente cuadrado pasa a la siguiente fila, ¿vale? Fijaros una cosa curiosa que ahora después veremos. Aquí se deja una separación, ¿vale? Una separación que realmente no es de los márgenes, ¿vale? Los márgenes son 10 píxeles, que se aplican, eso sí, por arriba, derecha, izquierda, abajo y... O sea, por todos lados. Pero, evidentemente, aquí no hay 10 píxeles, ¿vale? Aquí sí, pero aquí no hay 10 píxeles, obviamente, ¿vale? Entonces, esto es una cosa, una característica de Flex, y es que digamos, Flex siempre trata, siempre y cuando, claro, establezcamos como eje principal, o sea, establecemos un flex direction de row, siempre trata de ocupar la altura, ¿vale? En este caso, porque hemos establecido ese flex direction de row, la altura del contenedor. Entonces, siempre trata de ocupar la altura del contenedor. Por eso esto me lo baja aquí abajo, ¿vale? Por eso esto de aquí hace así y me lo baja aquí abajo. Si os fijáis en la distancia que hay desde este cuadrado aproximadamente a este y de este cuadrado aquí, es la misma, ¿vale? Realmente es como que ha dividido esto en dos, digámoslo así, dos filas ficticias. Bueno, sí, dos filas ficticias, sí, son dos filas. Pero lo que vengo a decir es que ha dividido el contenedor en dos partes, ¿vale? En dos filas, que son las filas son más grandes que el propio cuadrado. Porque al cuadrado le hemos dado una altura de 100 píxeles. Entonces, quedaos con eso. Ahora vamos a ver qué pasa si yo meto aquí más cuadrados. Quedaos con eso por más adelante. Por eso creo que este vídeo es importante verlo desde inicio al final, no saltarse nada. Entonces, voy a meter aquí. Bueno, la verdad que me pasa un poco. Fijaros qué pasa ahora. Vale, ahora como he metido un montón de cuadrados, voy a quitar estos tres del final. Guardo. Fijaros, ¿veis? Siempre intenta recalcular, o sea, Flex siempre intenta recalcular la altura, o sea, según los cuadrados que tenga, o sea, los elementos que tenga dentro, cómo tiene que meterlos para que quede el mismo espacio entre ellos y se ocupe todo el contenedor, ¿vale? Entonces voy a quitar otra vez estos, no sé cuántos tenía antes, creo que más o menos por aquí. A ver, vale, con esto nos vale. Entonces, venga, continuamos. Eso ha sido el flex wrap. Vamos ahora con el flex flow. Bueno, el flex flow realmente es una abreviatura, o sea, es un shorthand de flex direction y flex wrap, ¿vale? O sea, yo puedo venir aquí con el flex flow y meterle un row,
como tenemos ahora, y un wrap, ¿vale? No va a cambiar absolutamente nada. Vamos a quitar esto. No me va a cambiar absolutamente nada, ¿vale? Porque, bueno, pues el wrap ya es lo que teníamos antes y el row ya sabéis que es el por defecto, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver ahora las propiedades de los ítems flex, es decir, de qué propiedades le voy a aplicar yo a cada uno de los distintos ítems que tengo dentro de un contenedor flex. Entonces, vamos a verlas cada una de ellas, ¿vale? Y por aquí viene el tema de, porque he dicho al principio del vídeo que es flexible, ¿vale? Y bueno, realmente ya lo habéis visto. Ya habéis visto una cosa que pasa cuando yo le meto aquí el no wrap, ¿vale? Si yo le meto aquí el no wrap, es que aquí, fijaros que el tamaño, o sea, la anchura de cada elemento se reduce para que quepa todo aquí. Porque como no hemos puesto el no wrap, Flex dice, oye, no puedo bajar a la siguiente fila. No puedo bajar a la siguiente fila, intenta meterlos todo aquí, ¿vale? Entonces, esto realmente vamos a ver ahora por qué pasa, ¿vale? Primero vamos a ver qué es esto de las propiedades estas de que hemos dicho. Bueno, ya meter otra vez. Ah, bueno, tenía aquí el wrap. Vale. Vamos a ver entonces la propiedad esta es una pregunta. Entonces, ¿qué hace FlexGrow? Bueno, primero, ¿qué hace FlexBasis? La verdad tenía que haber puesto antes FlexBasis. Vale, FlexBasis lo que nos permite es determinar qué anchura o altura va a tener nuestro elemento, cada uno de los distintos elementos. Dicho de otra manera, ¿vale? Dicho de otra manera, FlexBasis o sea, según el eje principal que hayamos definido, en este caso es la fila, ¿vale? El eje principal es el horizontal. Pues si el eje principal es horizontal, FlexBasis es equivalente al width. Y si el eje que hemos definido es el vertical, equivalente al height, ¿vale? Porque sería el eje principal. FlexBasis atiende siempre al eje principal. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a poner aquí un FlexBasis de 100 píxeles y todo sigue igual. Todo sigue igual porque es como si le pongo un width. FlexBasis por defecto, de hecho, vale auto, ¿vale? Que, bueno, mira, voy a hacer otra prueba. Vamos a poner aquí un FlexBasis de 200 píxeles para que veáis que efectivamente es la anchura. Ahí tenéis. Fijaos qué hermosos ahora estos rectángulos. Entonces, ya digo, FlexBasis hace referencia al eje principal y por defecto es auto. ¿Y qué significa que sea por defecto auto? Pues que coge la anchura, ¿vale? Si es auto, coge la anchura, o sea, coge la medida del eje principal en cuestión. Y por eso estaba cogiendo antes este width de 100 píxeles, ¿vale? Para cada elemento, para cada ítem flex. Bien, dicho esto, entonces ahora vamos a ver qué es esto del FlexGrow y FlexShrink, ¿vale? Entonces, bueno, FlexGrow es una propiedad que cuando se la apliquemos a cada ítem flex, lo que va a hacer es, va a coger el espacio sobrante que hay en la fila, en este caso en la fila en cuestión, ¿vale? En la fila o columna según el eje principal, pero bueno, en este caso en la fila, el espacio sobrante que quede, ¿de acuerdo? Y en función de yo el valor que le meta a cada ítem de FlexGrow, que va a ser un entero, va a coger ese espacio sobrante y va a dividirlo entre la suma de todos los FlexGrow que haya metido a todos los ítems de esa fila y va a repartir, ¿vale? En anchura para cada elemento la proporción que le corresponda, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver más claro por un ejemplo. Vamos a coger aquí, vamos a meter aquí FlexGrow y vamos a meterle un FlexGrow de 1. ¿Qué significa? Que todos los ítems van a crecer su anchura en una proporción de 1/3, lo que es lo mismo. Va a coger, CSS lo que va a hacer, va a coger el espacio libre, ¿vale? Que había antes, que ya no lo veis. Si lo quito otra vez, va a coger, como digo, el espacio libre este. Va a ver que la suma de todos los FlexGrow que voy a meter ahora va a ser 1, o sea, va a ser 3. Y va a decir, vale, pues a este, o sea, como todos tienen la misma clase, pues bueno, es igual para todos, ¿no? Pero básicamente va a coger ese 3 y va a coger el FlexGrow de cada uno y va a dividir, o sea, va a multiplicar ese espacio libre por 1/3 para cada uno. Y va a ampliar cada ítem, en este caso por 1/3, ¿vale? Estoy señalando esta fila. Aquí en este caso, pues sería por 1/5, ¿vale? Porque son 5 elementos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis, por eso, en cada fila, cuando le he aplicado un FlexGrow de 1 a todos los elementos, crecen igual, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo a un elemento, ¿de acuerdo? En este caso vamos a coger de esta fila al tercero, ¿vale? Al tercer rectángulo en este caso. ¿Qué pasa si yo le meto un FlexGrow, por ejemplo, de 2, ¿vale? Entonces, para ello me vengo aquí, vamos a crear, por ejemplo, una clase ítem 3, ya que es el tercer elemento de esa fila, y vamos a meterle aquí un FlexGrow de 2, ¿vale? Bien, pues lo que va a pasar es que este ítem en este caso, su anchura se va a ampliar más que los otros dos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque en este caso el espacio que quedaría restante, no en este caso porque ya no queda restante espacio, pero bueno, el espacio que quedaría restante con el tamaño original que tenía cada uno de los cuadrados, o con el, mejor dicho, con el tamaño base, con el flex basis, que en este caso hemos dicho que era auto, porque no tenemos flex basis ahora, y como es auto, coger width, ¿vale? Entonces, como digo, ese espacio libre que quedaba antes se multiplica, en este caso, para cada uno de los primeros cuadrados, no, rectángulos, en este caso, por un cuarto, ¿vale? Por este y por este. Entonces, a cada de estos dos le toca un cuarto del espacio que queda disponible, y a este, pues le quedan 2 cuartos del espacio disponible. Por eso, si yo cortase por aquí, por el tamaño original, digámoslo así, de cada uno de estos elementos, pues vería que esto se ampliaba al doble, ¿vale? Pero bueno, yo creo que también visualmente más o menos se ve que esta parte de por aquí es más o menos el doble de esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es. Vamos a ver el Flex Shrink, ¿vale? Que realmente es lo opuesto, ¿vale? Realmente lo opuesto es, ¿qué pasa si yo no tengo espacio y tengo que reducir los elementos? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, en vez de meter wrap, vamos a meter no wrap, ¿vale? Y lo que voy a hacer primero, me voy a quitar estos Flex Grow por aquí. Bueno, y el ítem 3 también. Entonces me lo quito, ya veis que se acumula todo ahí. Bien. Y ya veis que se están encogiendo los elementos, sin yo hacer nada, ¿vale? Lo cual ya es interesante. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué se están encogiendo ya los elementos? Los elementos se están encogiendo ya porque realmente el valor por defecto, que esto no lo he dicho antes con Flex Grow, pero bueno, ahora lo diré cuánto es el de Flex Grow. Pero para el caso de Flex Shrink, el valor por defecto es 1. ¿Qué significa? Significa que cada elemento se va a encoger en una proporción de 1, ¿vale? Cuando no hay espacio. Por eso he metido el no wrap ahora. Entonces, ahora mismo es como si yo tuviese un Flex Shrink de 1, ¿vale? Para cada elemento. Perdón, esto no se mete aquí en el container, se mete en cada ítem. Entonces, ya veréis que no va a cambiar absolutamente nada. Si yo vengo aquí y meto un Flex Shrink de 1, no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por defecto el valor de Flex Shrink es de 1. ¿Cuánto es el valor por defecto, por lo tanto, de Flex Grow? Viendo lo que hemos visto antes de que el tamaño de los elementos no crecía y sobraba espacio. Pues de 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú metes un Flex Grow de 0, estás diciendo, cuando quede espacio disponible, no quiero que se reparta entre los elementos para ocupar todo el espacio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 0 entre el número de elementos que haya es 0, y bueno, ya me entendéis, ¿no? No se reparte ninguna proporción a ningún elemento. Entonces, aquí en este caso, Flex Shrink es 1. Vamos a ver qué pasa si yo le meto un 0. ¿Veis? Si yo le meto el 0, ya aquí hay overflow. ¿Vale? Hay overflow, los elementos pues se salen del contenedor. ¿Por qué? Porque le hemos metido un Flex Shrink 0. Por eso he dicho al principio del vídeo, luego entenderéis por qué se encogen los elementos cuando, bueno, pues meto un no wrap, no hay espacio y tal. Es porque el valor por defecto de Flex Shrink es 1, ¿vale? Pero ya digo, aquí le he metido el 0 y veis cómo, pues eso, no se encogen, ¿vale? Entonces, dicho esto, explicado estas dos cosas, bueno, ya me he metido otra vez aquí en wrap. Vamos a continuar. Entonces, bueno, tenemos una propiedad, un shorthand también para estas tres, ¿vale? Para Flex Grow, Flex Shrink y Flex Basis, que es flex, ¿vale? El orden de, bueno, de lo que, de este shorthand, ¿vale? De las propiedades es primero Flex Grow, luego Flex Shrink y luego Flex Basis, ¿vale? Entonces, lo estoy enseñando aquí, ahora os explico qué es esto, pero bueno, entonces si yo meto un flex, pues ya digo, meto aquí flex, meto flex y meto, por ejemplo, vamos a meter un Flex Grow, por ejemplo, de 1, un Flex Shrink de 1 también y un auto, ¿vale? Un Flex Basis de auto, ¿vale? Ahí no, aquí ya decía yo que no estaba pasando absolutamente nada. Aquí. Ya digo, esto, el flex, al igual que estas tres propiedades, son a nivel de item flex, ¿vale? Recordar eso, flex drag, flex flow, flex direction, todo esto es a nivel de contenedor de flex, ¿vale? Pues aquí he puesto propiedades de item flex, ¿ok? Bien, ya veis que, bueno, pues aquí en este caso se ha aplicado el flex grow de 1, aumenta el tamaño, como en este caso no hay que reducir, pues aumenta el tamaño, ¿vale? O una cosa o la otra. Y luego el auto, pues el flex basis toma el valor de width, ¿vale? O sea, no cambia, pero en este caso ya digo, como metes flex grow, pues crecen los elementos. ¿Ok? Es decir, se ignora automáticamente el width y el height cuando yo meto ese... O sea, el flex grow o el flex shrink, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver estos espacios libres y ocupados, que realmente ya lo he dicho un poco, pero bueno, vamos a ver más en detalle. Yo vengo aquí a inspeccionar, ¿vale? Lo que voy a hacer es... voy a ampliar esto un momentito. Y vengo aquí a inspeccionar, ¿vale? Fijaros una cosa, si yo me pongo aquí encima, todo lo que aparece con líneas discontinuas son espacios libres, ¿vale? Son espacios libres.
Y fijaros que aparecen también unas líneas discontinuas que señalan cada fila, ¿vale? Pues esas son cada una de las filas, ¿ok? Aunque realmente no es así del todo, eso de que eso es cada una de las filas. Ahora veremos por qué. Porque acordaos que otra cosa que he dicho al principio del vídeo es que los elementos en Flex tratan de ocupar todo el espacio vertical. Y por eso dejan aquí este espacio libre que, claro, uno aquí puede decir, ¿esto a qué viene de cuento? ¿Vale? Este espacio libre de aquí, ¿vale? Esto de aquí y todo esto de aquí, ¿vale? Se deja ahí. Entonces, eso. Pero bueno, de momento quiero que veáis simplemente eso. Entonces, hay que diferenciar entre espacio libre y márgenes, ¿vale? Entre espacio libre y márgenes. ¿Por qué hay que diferenciar entre espacio libre y márgenes? Muy sencillo, hay que diferenciar entre esos dos porque hay que tener en cuenta que el espacio libre sí que es usable, digámoslo así, por el tema este de Flex Grow y... O sea, sí se tiene en cuenta para Flex Grow y Flex Shrink, ¿vale? Los espacios libres, al igual que ahora vamos a ver para qué propiedades también se tiene en cuenta, ese espacio libre, pero los márgenes siempre se respetan, porque fijaos que antes, cuando hemos reducido el tamaño, con OWrap, hemos establecido el NoWrap y hemos establecido el Flex Shrink, bueno, el que ya estaba, ¿no? Que es por defecto es 1. Pues fijaos que los márgenes seguían ahí. Los márgenes se respetan, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso quería enseñaros lo que es espacio libre y lo que no. Veis que los márgenes no salen con estas líneas discontinuas, ¿vale? En este caso, diagonales, ¿ok? Así. Entonces, bueno, eso también era importante también comentarlo, ¿vale? Vamos a seguir. A ver si más claro. Y lo coloco ahí. Vale. Vamos a ver esto, venga. Esto ya es la tela marinera. Esto es la parte un poco más, a lo mejor, complicada o, bueno, complicada. Más, que puede dar más confusión, ¿vale? Justify Content, Justify Items, que en caso de Flexbo no se puede aplicar. Align Content, Align Items. Bien. Estas propiedades, que por cierto se aplican sobre el contenedor de Flex, ¿vale? Sobre el container. Lo que permite sencillamente es, voy a quitar esto ahora, es decir cómo queremos alinear los elementos en un eje o en otro, con pequeños matices. Entonces, vamos a empezar. Justify Content, ¿vale? Vamos a probar Justify Content. Vamos a ir al Flex, al contenedor Flex, y vamos a meter aquí Justify Content. Lo vamos a centrar, o sea, lo vamos a colocar, vamos a decirle center, ¿vale? Yo aquí puedo, o sea, Justify primero. Justify Content, ¿qué va a hacer? Justify Content lo que va a hacer es, va a centrar los elementos respecto al eje horizontal, ¿vale? O dicho, mejor dicho, Justify Content lo que va a hacer es, va a centrar los elementos respecto al eje principal. ¿Cuál es el eje principal? El eje horizontal. ¿Ok? Ya digo, en Flexbox hablamos de eje principal y cruzado, ¿vale? Entonces, nos permite eso, alinear los elementos, no sé si he dicho centrar antes, pero bueno, nos permite alinear los elementos en el eje principal, o horizontal en este caso. Yo puedo decirle center para centrarlos, es que a lo mejor, no sé si he dicho center, ya digo, si he dicho centrar, me refería a alinearlos, pero bueno, porque yo iba a centrarlos, ¿vale? Yo puedo decirle center, por ejemplo, puedo decirle flex start para colocarlos al principio, flex end para colocarlos al final. Entonces vamos a verlo rápidamente. Si yo los centro, ¿veis? Se centran dentro de cada fila, ¿vale? Si yo le digo flex start al principio, ¿vale? Es como estaban al principio. Y luego flex end, ahí los tenéis, ¿vale? Bien, entonces, Justify Content hace eso. Vale, ¿qué hace? Justify Item lo vamos a dejar para el final, ¿vale? ¿Qué hace Align Content? Vale, Align Content lo que va a hacer es, va a centrar los elementos respecto al eje cruzado. ¿El eje cruzado cuál es? El eje vertical. Entonces, venimos aquí, en vez de meter Justify, metemos Align Content. Y entonces aquí, pues más de lo mismo, ¿vale? Yo puedo meter aquí, por ejemplo, Center, y se centran respecto al eje vertical, que es este de aquí. O sea, es el eje vertical, quiere decir, el eje cruzado, que es el eje vertical, y entonces ya veis que se centran todos, se pegan todos, o sea, se alinean todos verticalmente en el centro, ¿vale? Entonces, yo también puedo decirle, pues lo mismo, ¿vale? Flex start, se colocan todos arriba y tal. Ya veis que aquí no se deja espacio ese y tal. Bien. Dicho esto, por otro lado, ¿qué es Align Items? Bien, Align Items lo que nos va a permitir, y aquí es donde viene un poco el cambio de respecto a Justify Content, Align Content y bueno, todo lo que acaba en Content con respecto a lo que acaba en Items. Align Items lo que nos va a permitir es centrar los elementos, en este caso también respecto al eje cruzado, ¿vale? Pero dentro, digámoslo así, de su fila,
¿vale? Dentro, digámoslo así, de su fila. Recordar lo que os he dicho al principio, ¿vale? Recordar lo que os he dicho al principio. Al principio os he dicho que los elementos, ¿vale? Al principio os he dicho que los elementos siempre intentan ocupar, en Flex, intentan ocupar el máximo, o sea, la altura de todo el contenedor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo... Bueno, primero, vamos a para verlo como estaba al principio, voy a guardar y ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo vengo aquí y yo le digo a la items center? ¿Veis? Cambian la posición de los elementos. Se alinean respecto a su celda, por así decirlo. O sea, se alinean respecto, sí, dentro de su fila, verticalmente, pero respecto simplemente a lo que entraría dentro de su celda, por así decirlo. Realmente aquí en Flexbox no hay celdas. Pero, para entenderlo conceptualmente, me gusta explicarlo así, ¿vale? Entonces, fijaros en eso, fijaros que fijaos la diferencia, ¿vale? Entre lo que es align content, que align content básicamente center lo que hace es que te coge 2 elementos y lo mete aquí todos en el centro, alinea respecto a todo el eje vertical, ¿vale? Mientras que align items alinea dentro, digámoslo así, de la fila de cada uno de los distintos elementos. Por defecto, align items es stretch, ¿vale? ¿Qué pasa? Que realmente no estamos apreciando que sea stretch. A ver, lo que hace stretch realmente, si yo le quito la altura, es que me ocupe toda la fila, ¿vale? ¿Veis? Me ocupa toda la fila, ¿ok? Pero como yo le estoy diciendo una altura, visualmente, o sea, bueno, visualmente, es que CSS no te coge, o sea, te coge la altura esta, ¿vale? No te está cogiendo el stretch es este de aquí. Entonces, ¿vale? De aquí viene el hecho también de que, bueno, pues que quede este espacio aquí, por lo que he dicho antes, ¿no? De que se ha dado a ocupar el máximo, y este es el sentido también aquí del stretch, ¿vale? Que realmente por defecto está stretch, pero ya digo, aquí no se aprecia porque le hemos puesto una altura de 100 píxeles. Entonces, al poner una altura de 100 píxeles, pues no se aprecia porque le hace caso, en este caso CSS, a la altura, no a esto, ¿vale? Entonces, vamos a quitar en este caso la altura para hacer alguna prueba más. Pero bueno, si le pongo stretch pasa esto. ¿Y qué pasa si yo le meto, por ejemplo, le meto en vez de stretch, le metemos center, por ejemplo? Fijaros qué pasa. Se reduce el tamaño. Tened en cuenta que ahora esto ya no tiene altura. Entonces se reduce la altura al contenido del elemento, en este caso, que soy un texto. Por eso he puesto lo del soy un texto 1. O sea, lo de soy un texto, ¿vale? El 1 y el 2 lo he puesto para enseñar antes el otro, ¿vale? Entonces, bueno, eso por otro lado. Entonces, realmente, si os fijáis, bueno, hemos utilizado Justify para el eje principal y Align para alinear en el eje vertical, o sea, en el eje cruzado. ¿Qué diferencia hay? O sea, bueno, ¿qué chuleta nos podemos hacer aquí un poco de esto? Muy sencillo, cuando usamos Justify es porque estamos alineando en el eje principal, ¿vale? Cuando usamos Align es que estamos alineando en el eje cruzado. Cuando usamos Content es que estamos alineando todo el contenido, teniendo en cuenta, digámoslo así, en este caso, todas las filas. Perdón, todas las filas, no, todos los elementos, o sea, todos los elementos en su conjunto, ¿vale? Y cuando usamos ítems es que estamos alineando cada ítem respecto a su celda ficticia, ¿vale? Hay que cogerlo esto un poco con pinzas, porque estamos en Flexbox, no hay celdas, pero bueno. Ya digo, porque estamos alineando cada elemento respecto a su celda. ¿Qué pasa? El Justify Items, viendo lo que he dicho, el Justify, lo que hemos dicho, alinea eje principal, horizontal, y ítems respecto a su celda. ¿Qué pasa? Que en Flexbox esto no tiene ningún sentido. Por eso Justify Items no se puede aplicar en Flexbox, ¿vale? No tiene ningún sentido porque realmente en el eje principal los elementos no tienden a ocupar todo el espacio, como ocurre con en este caso el vertical, ¿vale? Que sí que veis que ocupa todo el espacio y tal. Aquí no tiene sentido, ¿vale? Además, si no, pues tampoco tendría sentido el Flex Grow, ni el Flex Shrink, ni nada de esto. Entonces, por eso aquí esto no tiene sentido. En el grid sí tiene sentido, Justify Items, ¿vale? Y bueno, para terminar el vídeo, otros aspectos, Align Self básicamente es lo mismo que aplicar, o sea, es aplicar Align Items, pero a cada objeto individualmente, ¿ok? Es decir, yo puedo perfectamente, y bueno, vamos a volver a meterle aquí a altura de 100 píxeles, ahí está.
¿vale? Lo tenemos otra vez bien. Entonces, yo puedo, como digo, perfectamente venir aquí, a cada elemento, y meterle un align items a ese elemento concretamente. En este caso lo estoy metiendo a todos, vamos a hacerlo mejor con uno en concreto. De hecho, he dejado aquí la clase item 3, no la hemos dejado, pues vamos a meterla otra vez. Vamos a alinear este último elemento de manera distinta, verticalmente respecto a su fila, digamos así, a su celda. Entonces, venimos aquí y vamos a meterle un align self, en este caso, por ejemplo, de center, ¿vale? ¿Veis? Se alinea solamente ese elemento. Es como si lo aplico en align items, en vez de aplicar solo a todos, en el detail container se lo aplico solo a ese. Y luego, bueno, el inline flex, que es lo mismo que usar flex, solo que en este caso el contenedor pasa a tener un ámbito de línea, digámoslo así. No es que se puede aplicar anchura y tal, pero no coge la anchura del 100% por defecto, si no tiene anchura y tal, ¿vale? Digamos así, coge ámbito de línea también. Entonces, bueno, dicho esto, pues nada, espero que el vídeo os sirva, os sea de utilidad. Si os ha gustado, os agradezco que os suscribáis, porque nunca lo suelo pedir, no me salen las palabras ya, nunca lo suelo pedir, pero bueno, se agradece mucho y se ayuda mucho. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.